Le damos gracias en esta mañana. Gracias que podemos estar aquí unidos, Señor, buscando de usted, buscando a través de su palabra, su Espíritu Santo, Señor. Todos pasamos por las tormentas de la vida, Señor. Y hay veces son difíciles, Señor, estas tormentas en que nos encontramos. Algunos están sufriendo, algunos, Señor, dolencia. Algunos, Señor, quizás hasta confusión de no saber qué hacer. Pero usted, Señor, es el que calma las tormentas. Nosotros mismos, Señor, podemos detenernos de usted. Ayúdenos a mantener nuestros ojos firmes y fijos en usted, Señor. No ver nuestras circunstancias, Señor, pero saber que usted está en su trono. Usted puede calmar las tormentas. Gracias, Señor, que lo tenemos a usted en nuestras vidas, de que somos salvos. Y pedimos, Señor, por los que no lo conocen, Señor. Pedimos salvación hacia ellos, Señor. Que puedan ver las Escrituras en esta mañana y que usted les hable a través de su Espíritu Santo y confirme en sus corazones. Usted es el único, Señor, que puede llenar el vacío, el hueco que tenemos en nuestro corazón, Señor. Verdaderamente hay diferentes maneras que las personas tratan de llenar este vacío, Señor. Pero solamente es usted, Señor, que puede traer paz. Paz en medio de las tormentas. Y le damos gracias, Señor, que lo tenemos una vez más como nuestro Señor y Salvador. Pedimos, Señor, también por los diferentes ministerios que apoyamos, Señor, tanto como en la India. Pedimos allá por Pastor Jacob, Pastor Aleluya. Pedimos que esté con ellos, Señor, y las iglesias ahí sobre toda la India, Señor. Siga cumpliendo su buena voluntad con ellos. También tu vuelta a Cristo, Señor. Nos recordamos de Pastor Jerry Brown, Señor, Pastor Martín en Ensenada, pidiendo por ellos y todos los hermanos y hermanas que se encuentran, Señor, ahí en estas iglesias. Siga cumpliendo estos milagros en las vidas de ellos, Señor Jesús. Pastor Rubén en Landers, Señor, su esposa Virginia. Y pedimos también por Tecate, Señor. Me recuerdo de mis hermanos ahí, Señor, sus esposas. Dani, Mando, Pedro, Señor, hasta Alberto, Señor, pidiendo por ellos que usted, Señor, ministre ahí en esa congregación. Gracias por lo que está haciendo, gracias por la última semana que estuvimos ahí, Señor, y tanto niño que vinieron y se divirtieron, pero más importante, lo conocieron como Señor y Salvador. Pedimos por esa comunidad en Tecate, Señor. Señor, también me gustaría levantar este viaje que vamos a salir a Israel. Señor, esté con nosotros, Señor, que podamos ir y venir con bien. Y usted cumple, Señor, su voluntad en nuestras vidas. Su mano de protección siempre sobre nosotros. Tanto aquí, la congregación en Rialto, en inglés y en español, Señor. Esté con mis hermanos. Señor, gracias por su amor. Gracias por su misericordia. Gracias en el nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén. Buenos días. Si pueden abrir sus Biblias, estamos en Santiago, la epístola de Santiago. Estamos viendo el tema de este libro, ya sabemos que es maduros en nuestra fe. Santiago 3, 13 al 18 son una porción de escritura muy breve, pero contiene mucho. Dos fuentes de sabiduría es el tema, el título dado aquí. Dos fuentes de sabiduría. Santiago 3. ¿Ya llegaron? Comenzando en el versículo 13, comienza con una pregunta. Santiago escribe y dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El versículo 18 nos dice así, y el fruto de justicia
se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Favor de tomar asiento. 2 fuentes de sabiduría. El tema es madurez espiritual. Santiago nos explica que hay 2 fuentes de sabiduría. Una es la sabiduría falsa y la otra es la verdadera sabiduría. Para entender, Santiago, fíjate, nos explica que no está hablando de sabiduría humana, primeramente, pero de la capacidad que, fíjate, no está hablando de la capacidad que uno mismo tiene. O sea, ¿cuánto entendimiento tiene un hombre o una mujer? Cuando él habla de la sabiduría, está hablando de la manera que un hombre vive de día en día. No la posición de la sabiduría, del entendimiento, pero lo que viene siendo es la aplicación práctica. ¿Cómo aplicamos esta sabiduría de día en día? Fíjate, Jesús es el mejor ejemplo que tenemos de la sabiduría en este mundo. Y es por Jesús que podemos ser sabios. Y solamente por Jesús. 1 Corintios 1:30, se los voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Dice así: Dios los ha unido a ustedes con Cristo. Y gracias a esa unión ahora son sabios. Dios los ha aceptado como parte del pueblo de Dios y han recibido la vida eterna. El sabio es la persona que vive por Cristo Jesús y permite que el fruto del Espíritu se manifieste en su vida. Esa es la persona sabia. Gálatas 5:22 y 23, traducción en lenguaje actual, dice así: en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto, y esto es lo que la vida nueva nos trae a nosotros. Esto es, podemos decir, sabiduría en acción, lo que podemos vivir. Pero lo que también vemos en esta sección es la sabiduría humana, sabiduría terrenal, sabiduría de animal. La sabiduría humana, fíjate, no nos da ni una indicación de que hay vida en uno. Permítame explicar. Uno puede ser sabio de acuerdo a las medidas de este mundo. ¿Pero qué están diciendo? ¿Que es inteligente? Sabiduría es diferente. Pueden ser sabios en este mundo, pero pregunto, ¿qué ganancia? ¿Qué ganancia? Y eso es lo que tenemos que contemplar en esta mañana. Porque este mensaje, te voy a decir, no es para nadie más, pero para ti. Porque estamos hablando de sabiduría y la aplicación práctica. Ay, ese nunca, no se trata de ese o de ella, no, de mí. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo? ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar? 3 puntos en esta mañana. Primero, versículo 13, ¿quién es sabio? Segundo punto, la sabiduría falsa, versículo 14 al 16. El tercer punto es la verdadera sabiduría, versículos 17 y 18. Comenzando con el primer punto, ¿quién es sabio? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Santiago comenzó esta sección con una pregunta: ¿quién es sabio y entendido?
¿Quién? No les voy a pedir que levanten la mano, Pero la pregunta es, ¿para quién? Para nosotros. Solamente nosotros podemos contestar. No podemos contestar por alguien más. La pregunta es dirigida hacia nosotros. Ahora, sabiduría, conocimientos profundos, sabiduría es uno de los temas claves en esta epístola de Santiago. Sabiduría es vivir una vida práctica dirigida por la palabra de Dios. Esa es sabiduría. Santiago 1:5, nueva traducción viviente. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se las dará, no los reprenderá por pedirla. Ay, Señor, ¿cómo necesito sabiduría? Verdaderamente todos necesitamos sabiduría. Deberíamos de estar preguntando por sabiduría. Y qué trágico. Qué trágico es ser un cristiano y fíjate, no saber dirigir los asuntos de nuestros hogares, tantos como de la iglesia. Y digo que es trágico, ¿por qué? Porque de acuerdo con este versículo, la sabiduría está disponible para todo aquel que la pide. Está disponible. La sabiduría puede ser recibida entonces a través de oración. Pídanle a nuestro Señor Jesús. Pedir esta sabiduría, que nos dé sabiduría. Pero lo que pasa es que muchos no la piden. No la piden. Se detienen de sí mismos. Se detienen de lo que ellos mismos saben. No, es que ya sé. I know, para que puedan entender, ¿no? Lo oímos de nuestros hijos. I know. Ya sé que sabes, pero no haces, entonces no es sabiduría. Esa es la sabiduría. Tener el conocimiento, pero ponerlo en práctica. Lo que verdaderamente lo hace sabio a uno son las Escrituras. Y fíjate, esto está evidente en la vida de Timoteo. Según de Timoteo 3:15, nueva traducción viviente, dice así: desde la niñez se te han enseñado las sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir salvación, que viene por confiar en Cristo Jesús. Fíjate. Vemos que se recibe sabiduría en aprendiendo las sagradas Escrituras. Y es por esta sabiduría que uno también recibe salvación. Por oír el Evangelio, por oír la palabra de Dios. Santiago 3:13, Dios habla hoy, dice así: si entre ustedes hay alguno sabio y entendido, que lo demuestre con su buena conducta, con la humildad que su sabiduría le da. Fíjate, con humildad que la sabiduría le da. Entendido es uno que entiende las cosas, entiende los hechos, podemos decir, pero sabiduría es uno que sabe cómo aplicar su entendimiento. Y esto es clave. Poder aplicar su entendimiento. Es cuando uno puede aplicar la sabiduría y su entendimiento que se va a demostrar con una buena conducta. Nuestro Señor Jesús, fíjate, podemos decir que fue la encarnación de la verdadera sabiduría. Él no fue orgulloso ni arrogante, fue manso y humilde de corazón. Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas.
Así que vemos que todos los que son verdaderamente sabios tendrán este sello de verdadera humildad. Salmo 111:10 dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Fíjate, dice, buen entendimiento tienen todos los que practican. Ese es el hacer. Y es lo que Santiago nos está motivando. ¿Qué? Hacer. No nada más escuchar la palabra de Dios, pero ser hacedores de la palabra de Dios. Esa es sabiduría. Pero comienza con ese temor de Jehová. Cuando vemos a Dios por quien Él es, y uno reconoce que su grandeza, su autoridad y su amor, es cuando uno le tiene este temor, reverencia, respeto de quién es Él. Él es Dios, Dios santo, Dios poderoso. Él es Dios y no nosotros. Él es Dios. Si queremos ponernos a nosotros primero, Él podría haber dicho, puf, y ya no eres. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Debemos de buscar de Él, no de nosotros mismos. Yo creo que esta reverencia, verdaderamente, este temor de Dios se ha perdido hoy en día. Se ha perdido porque muchos, fíjate, y wow, para mí muchas veces oigo a personas y verdaderamente para mí es como ofensivo. Quieren tener esta relación tan íntima con el Señor que, es mi compa, es mi amigo. No. Y algunos están más alejados y dicen, no, pues es el que vive ahí arriba. Ellos quizás no tienen esa relación, pero la que más me molesta a mí, papi. ¿Papi quién? ¿Dónde está la reverencia a Dios? Sí es estas cosas, claro, que podemos venir como un niño ante Él. Pero se pierde. ¿Qué pasó con el temor? El temor de Dios. El respeto que se le debe de dar porque Él es Dios. Muchos solamente lo quieren ver como el Dios de amor. Y sí es el Dios de amor. Pero también es un Dios de ira. Y no lo quieren ver así. Oh no, mi Dios no hiciera eso. Entonces tu Dios no es mi Dios. Porque nos va a juzgar. Vemos todo el Antiguo Testamento y cómo trató con la humanidad. Pero tiene que haber un balance, porque el temor de Dios es el principio de sabiduría. Ya vimos que recibimos su sabiduría cuando se nos enseñan las Sagradas Escrituras, y es por esto que lo aceptamos como nuestro Salvador. Es el resultado es que en su sabiduría podemos vivir una vida de buena conducta, como dice, con la humildad que su sabiduría le da. Buena conducta, una buena vida, vivir bien, correctos en la sabiduría de Dios. Humildad, mansedumbre, manso, dócil, sumiso. Nos da la idea de un animal domesticado, manso, un animal de gran fuerza, bajo control. Se nos olvida cómo debemos de ser. Y esta, fíjate, es la manera de poner la sabiduría en práctica. Que la sabiduría que vean sea de arriba, de Dios y no de hombres. Que estemos dando esa reflexión en nuestra vida. 1 Pedro 3:15 dice así: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa
con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ser sabios en el mundo es muy diferente de ser un hombre o una mujer de Dios que es sabio. Muy diferente. Vemos que no debemos de contestar con sabiduría humana. La sabiduría humana, te voy a decir, es más ego. ¿Por qué? De todo lo que sé. Nuestra lengua, fíjate, puede ser usada con la verdadera sabiduría que es de lo alto, o la falsa sabiduría que es la de abajo. Porque existen dos fuentes. Comenzamos aquí con la sabiduría falsa, el segundo punto. Versículo 14 al 16, comenzando ahí en el versículo 14. Nos dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Nueva Traducción Viviente lo dice así: pero si tienen envidias amargas y abominaciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Wow. Pero si tenéis. Entonces, vemos que Santiago trata con la iglesia y entonces, si está tratando con esto, una situación existe ahí. O puede existir. Santiago se los está trayendo a la atención, nos lo está trayendo a nuestra atención. Recuerden que comienza este capítulo, el versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. La competencia. ¿Y él por qué? Y yo no. Y es muy posible que existan celos amargos y contención en los corazones de algunos. Recuerden que ellos buscaban lo suyo. Querían el título de ser rabinos, de ser maestros. Y este es el orgullo intelectual en ellos que causaba esto. ¿Por qué? Porque ya se les infló la cabeza. Es que ya sé, yo puedo. Y eso es ego. Y dice, esto causaba celos amargos y contención en vuestro corazón. Ellos se declaraban ser cristianos que tenían fe en Jesús y en su palabra, pero demostraban, fíjate, celos amargos y contención. Fíjate lo que están viendo. No estaban demostrando la sabiduría de Dios, pero de hombres. Esta es mundana. Envidias amargas y son ambiciones egoístas. Es lo que viene siendo. Pero demostrando ¿qué? Celos amargos y contención. Fíjate. Celos amargos. Increíble. Demostrando ¿qué? Lo que existe en su corazón. Envidias amargas y ambiciones. Celos amargos, vemos que es el celo en sí mismo. Te voy a decir, primeramente no es malo. El celo en sí no es malo. Tener celo para las cosas de Dios, podemos entender que no hay nada malo en eso. Tener celo por la palabra de Dios, no hay malo en eso. Es más, Dios es un Dios celoso. No hay nada mal en eso. Pero cuando el celo es amargo, nos da el entendimiento que la raíz del celo está en uno mismo. Ya nació por algo que pasó. Te molestó y no estás de acuerdo. Cuando hay celos amargos y contención en vuestro corazón, fíjate, la lengua no se va a poder controlar. Y uno lo va a expresar. Y lo que hacen es impartir sabiduría falsa. Se creen sabios, pero te voy a decir, lo que están plantando son semillas de discordia.
increíble. En sus celos amargos no podían ver a alguien más cumplir lo que ellos querían cumplir. Y en la iglesia esto pasa y se ve. No pueden ver a alguien más cumpliendo lo que yo sé que yo puedo hacer mejor. Pero quizás Dios no te escogió a ti. Esa posición me pertenecía a mí. En sus celos no pueden gozarse con lo que Dios está haciendo en la vida de otros. Wow. Se creen sabios. Contención en vuestro corazón. Son ambiciones egoístas, buscando lo suyo, buscando el apoyo de otros. ¿Para qué? Para cumplir mi propia agenda. Lo que yo quiero hacer. Dice, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. No encubran la verdad con jactancias y mentiras. No os jactéis, no estreches la verdad. Los celos amargos y contención, fíjate, los lleva a la jactancia y a mentir. ¿De qué? De la verdad. En palabras sencillas. Ellos con sus vidas inconstantes falseaban la verdad del evangelio. Es cuando uno llega a jactarse en la vanagloria que verdaderamente vienes a las mentiras. ¿Y todo por qué? Porque tienes esas ambiciones egoístas. Es lo que yo quiero hacer. Está bien que dices las cosas, pero la pregunta es esta: ¿qué es la intención de tu corazón? ¿Estás buscando lo tuyo o lo de Dios? Porque hay personas que, te voy a decir nada más, abren la boca, tiran directas y indirectas, plantando esa misma discordia que ellos tienen en el rebaño, en la iglesia. Es en ese punto, les voy a decir, cuando estás escuchando algo así, Mateo 18 aplica ahí. En Mateo 18 nos dice que si tienes un problema con un hermano, ve y díselo a ellos. Si no te escuchas, llevas a un testigo. Y si aún así no te escuchas, entonces lo traes ante la iglesia. Pero te voy a decir, si prestas oído a esa discordia, te afecta a ti. Te afecta a ti. Y recuerda que ellos están pintando un cuadro de ser sabios. Fíjate el versículo 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Fíjate, terrenal, animal, diabólica. Esta sabiduría no viene de lo alto. La sabiduría falsa le pertenece al mundo, de lo terrenal, la carne es lo sensual y el diablo es la diabólica. Fíjate. Les voy a decir, a mí me encanta Santiago. ¿Por qué? Porque es bien directo. Es franco, no te lo va a cortar, no te va a pintar un cuadro de flores, te lo va a decir como es. Vemos que esta sabiduría, fíjate, no es del cielo, es de la tierra. El cristiano ya no somos de este mundo. Ya no le pertenecemos a este mundo. Hemos nacido de arriba, has nacido de nuevo y somos de arriba. Amén. Pero algunos se enfocan en lo terrenal en vez de lo celestial. ¿Dónde está tu enfoque? ¿Arriba o abajo?
Colosenses 3:1 dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Colosenses 2:8, traducción en lenguaje actual: tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen sabios, pero que solo son enseñanzas humanas. Esta gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. ¡Wow! ¿Qué tan claro nos pone en Colosenses? Uno puede ver y entender cuando una iglesia o una familia va siguiendo una falsa sabiduría. Se ve. Es ahí, en esa iglesia, en ese hogar, que vamos a encontrar, fíjate, celos, división y confusión. Una vez más, se ve que ahí en esa iglesia, en ese hogar, vamos a encontrar celos, división y confusión. Porque es sabiduría humana. La sabiduría humana se ve en lo natural. Porque dice aquí, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal. 1 Corintios 2:14 nos dice: pero el hombre natural, fíjate, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así que vemos y entendemos que la sabiduría que viene de arriba, el hombre natural no la puede entender, no puede discernir porque él está espiritualmente muerto. Nosotros ahora vivimos, nuestro espíritu está despierto y podemos tener comunión con Cristo Jesús, porque vivimos. Entonces vemos que la sabiduría natural viene de la mente de la humanidad, que están espiritualmente muertos. Y muchos le ponen el gran énfasis, no porque fueron a colegio, porque son educados, no porque son, pero están espiritualmente muertos. ¿Qué sabiduría tienen? Pues es sabiduría humana. Es lo que es. La meta de esta sabiduría, fíjate, es para darle gloria al hombre. Esto nos permite entender que, entonces, fíjate, la sociología, tanto la psicología y la psicología, es solamente sabiduría humana. No es de Dios. No se pueden mezclar. No podemos traer sociología o psicología en la iglesia. Esa es sabiduría humana. No tiene nada que ver con la sabiduría de Dios. Está limitada. Fíjate, aquí les voy a enseñar estas tres, la cual son sabiduría terrenal, sensual y diabólica. Lo que vemos en estos tres es una progresión hacia abajo. Terrenal nos da el entendimiento que esta sabiduría no es de Dios, no es celestial. No es celestial, es de la tierra. Sensual nos da el entendimiento que no es el fruto del Espíritu, pero fruto del hombre natural. No, muchos lo dicen así: no, es que yo me siento así. No es que me siento así, me siento así, me siento así. Sensual es lo que tú crees, pero no es lo que la palabra dice. Sensual. Te crees sabio porque sabes, pero ¿sabes qué? Diabólica nos da el entendimiento que la sabiduría viene de los demonios y de Satanás. Una progresión hacia abajo. Fíjate, esta es la razón que existen. Hay tantos lugares en la Biblia
que se tratan con los maestros falsos. Su sabiduría no es de Dios. Su razonamiento nos puede ganar y descarrilar de la verdad. Por eso se trata tanto con maestros falsos. Porque no es la sabiduría de Dios. Mateo 7, 15 al 20. Los espero. Mateo 7, 15 al 20. Mateo 7. Comenzando en el versículo 15 del capítulo 7. Fíjate lo que dice. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos, ¿los qué? Los conoceréis. Es tan sencillo. Pero hay veces prestamos oído si en realidad ponernos a discernir. Personas están oyendo diferentes iglesias, diferentes pastores, diferente material. Ok, hay buenos maestros y hay malos. ¿Qué frutos están produciendo? Porque te voy a decir, hay pastores que dicen que son pastores. Sis, bumba, ra. Es todo. Porque no te están enseñando las escrituras. Te hacen sentir bien de ti. Están hablando, te están motivando. Pero es todo. Es todo. No te enseñan las escrituras, no se ven, no están enseñando a través de las escrituras, solamente toman un versículo. Ra. Ay, salí, pura emoción. Pura emoción. Y luego hay doctrina falsa. Y yo sé que personas corren de aquí para allá, andan como chapulín, correteando, buscando, ¿en pos de qué? Tienes la palabra. Tenemos una iglesia que le pone tanto énfasis y que nos vayamos que enamorar de la palabra de Dios. Porque ahí está la verdadera sabiduría. Te ayudamos, es más, al fin del mensaje siempre hay una aplicación. ¿Cómo aplicar estas cosas? Esa es sabiduría. Tomar todo esto y ponerlo en práctica. La sabiduría humana se puede identificar. Es un mensaje falso, tanto como el carácter de los maestros falsos. El versículo 16, regresamos a Santiago, nos dice: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice así: pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Desorden. Vemos que donde hay celos y contención, lo que vas a encontrar es desorden. Desorden. Y tenemos que entender que Dios es un Dios de orden, no de desorden. Amén. 1 Corintios 14:33, traducción en lenguaje actual lo dice así: porque a Dios no le gusta el desorden, ni el alboroto, sino la paz y el orden, como es costumbre en nuestras iglesias. Fíjate,
¿A quién se lo está diciendo Pablo? A los corintios, que le ponían tanto énfasis ¿a qué? A las lenguas, a los dones espirituales. Dice, porque a Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden. Yo sé cómo es una iglesia pentecostés, de ahí salí. De ahí salí. Vemos que dice nuestra escritura. Y toda obra perversa, toda clase de maldad. Dios no es el Dios de desorden ni anda de acuerdo con el mal. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Me gusta lo que alguien escribió, no sé quién fue, pero me gusta. Dice, falsa enseñanza promueve una vida falsa. ¿Qué estás escuchando? ¿Le estás prestando oído a algo más? ¿O estás recibiendo doctrina sana? Falsa enseñanza promueve una vida falsa. No, pero es que me siento bien. ¿De dónde viene esa sabiduría? ¿De lo alto? ¿O es terrenal? Entonces vemos que la sabiduría que produce, fíjate, envidias y ambiciones egoístas, no puede ser de Dios. No es de Dios. Tercer punto. La verdadera sabiduría, versículo 17, 18, versículo 17 nos dice así. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Pero la sabiduría que es de lo alto, la sabiduría de Dios es lo de alto. La sabiduría de Dios en el creyente se ve en su vida diaria, en sus conversaciones, que son edificantes, tanto como su conducta, que es buena. La sabiduría de Dios nos hace humildes y evita que seamos arrogantes. Y esto es lo opuesto de lo que hace la sabiduría terrenal. La sabiduría de lo alto no es un pensamiento o idea de hombres. Viene de Dios por el Espíritu Santo y está disponible a todo creyente que se humilla y permite que el Espíritu Santo lo guíe. La sabiduría de Dios es, fíjate, primeramente pura, dice, primeramente pura, es perfecta, moralmente es pura, no está mezclada, es pura en que nuestro enfoque no es en el hombre, pero es en Él. Es pura porque en la palabra de Dios no hay error. Primera de Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Cuando caminamos en sabiduría como cristianos, nos tenemos que purificar, así como Él es puro. Nos tenemos que escudriñarnos a nosotros mismos y preguntarnos, ¿cómo están mis pensamientos? ¿Mis acciones son puras? ¿O estoy motivado por otras cosas? Después, pacífica, tranquila. Más bien dicho, amando la paz. Conduce a la paz y armonía, no a la discordia. Vemos que la puridad viene primero y luego la paz. La paz que tenemos es porque Jesús vive en nosotros. Amable. La sabiduría de Dios también es amable. Es
la amabilidad, fíjate que se incluye la paciencia, tanto el dominio propio. La persona sabia puede controlar su lengua, toma el tiempo para escuchar a la otra persona y es paciente, no amenaza ni acusa. Benigna. Nos da la idea de ceder, no como ceder el paso en la calle, pero es ser razonable, dócil, llena de misericordia y de buenos frutos. Fíjate, las personas sabias están llenas de la sabiduría de Dios. Son personas que no se apresuran a juzgar ni a condenar a las personas. Sus vidas están llenas de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. En esta sabiduría de Dios no hay fluctuación, no cambia de día en día. Lo que trae es estabilidad, no existe parcialidad ni hipocresía. ¿Qué es uno? Te voy a decir, hipocresía es uno que se esconde atrás de la máscara. No ser mentiroso, pero hablar la verdad. Para entender más profundo, fíjate, aquí te voy a dar la palabra hipocresía en su raíz. Viene del concepto hipocresía que proviene de un vocabulario primeramente griego, que hace referencia a la función de desempeñar un papel, de actuar. Era un actor teatral. Así que podemos entender que es uno que habla de atrás de la máscara. Se pone una máscara y está hablando de atrás de la máscara. Son aquellos que actuaban, fingían ser personas que no eran. Esa es hipocresía. Uno llega y se pone la máscara, fingiendo ser algo que no es. Ese es del griego. Del latín, hipocresía es la palabra sincera. Hemos visto esto en el pasado, 2 palabras, sin y cera. Esa es hipocresía, sincera. ¿Qué quiere decir? Pues no entendieron, sincera. Es lo que es, sincera. Pero para entender, fíjate, en aquellos tiempos hacían estatuas y los estatuas de calidad les ponían un letrero que decía sincera. ¿Por qué? Porque la práctica en aquellos tiempos, cuando trabajabas con el mármol y hacías estatuas y tenían defectos, lo que ellos hacían, le ponían cera y rellenaban esos defectos. Wow, agarré buen precio en este, ¿no? Fue la frontera, mira lo que me traje, ¿no? Y decían, te engañaban y decían que eran sincera. Pero los ponías en el jardín afuera, salía el sol y se comenzaba a derretir la cera. Chafas, ¿no? Ya no estaban cubriendo los defectos. Nosotros tenemos que ser sinceros, no cubrir esos defectos, dejar las personas conocernos por lo que somos. Porque si no, te estás poniendo la máscara o estás rellenando todo eso con cera. Eso es hipocresía. La verdadera sabiduría, fíjate, no permite la hipocresía. Amén. Ponte a pensar, la religión es hipocresía en acción. ¿Por qué? Porque primeramente no están salvos, pero quieren darte una apariencia de piedad cuando aún ni tienen una relación con el único Salvador. Es hipocresía. El versículo 18 nos dice: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El fruto de justicia es probablemente mejor que se tome en el sentido de el fruto que es la justicia. El fruto que es la justicia. El contraste viene siendo Santiago 1:20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esta la procuran los pacíficos,
porque ellos siembran la paz. Yo creo que es tiempo de tomar el tiempo para nosotros, cada uno individualmente, escudriñar nuestras vidas, nuestro corazón. ¿Qué es lo que estamos recibiendo y poniendo en práctica? ¿La sabiduría de arriba o la sabiduría de abajo? ¿Qué es la aplicación aquí? La sabiduría de Dios comienza con el temor de Dios. Ese respeto, esa reverencia de darle su lugar a Dios. 2, obtenemos la sabiduría de Dios en recibirlo como Salvador. Si no eres salvo, ni aún se te puede ofrecer o no puedes recibir esta sabiduría de arriba hasta que conozcas a Cristo como Señor y Salvador. 3, la sabiduría de Dios viene ¿qué? En estudiar su palabra. Pasar tiempo y entendiendo, estudiando las Escrituras. 4, si estás en necesidad de sabiduría, pídele, órale. ¿Para qué? Para que puedas recibir sabiduría. Para que te ayude a aplicar las meras lecciones que hemos aprendido de la palabra de Dios. Tan importante. Pero como te dije, comienza con esa relación con Cristo Jesús. Cristo vino a este mundo para dar su vida. Un sacrificio perfecto. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Fue enterrado y ha resucitado. Cristo vive y desea darte vida eterna. Pero comienza en creer. Creer que Él hizo esta obra para mí. Es personal, no es para nadie más, porque no puedo ser salvo para nadie más, pero para mí mismo. Porque reconozco, soy un pecador y necesito un Salvador. Señor, perdóname de mis pecados. En un momento va a haber hermanos y hermanas aquí que te pueden explicar el Evangelio para que tú también puedas ser salvo si no lo conoces. Si reconoces que te has estado enfocando en la sabiduría humana, de animal o diabólica, no es de arriba. Hemos visto que Santiago nos enseña verdaderamente cómo buscar y pedir por esta sabiduría. Hay que ponernos de pie. Vamos a orar. Traten de no salirse o moverse ahorita. Señor, le damos gracias en esta mañana que hemos podido estudiar su palabra, que hemos podido entender, Señor. Ahora ayúdenos a aplicar para ser sabios, Señor. Señor, ¿cómo necesitamos de su sabiduría de día en día? Todos los días necesitamos hacer decisiones, Señor, pero que esas decisiones no estén fuera de su voluntad, pero acuerdo con su voluntad. Ayúdenos como individuales, familias, tanto una iglesia, Señor, para ser sabios. Señor, nos rendimos ante usted en esta mañana y le damos gracias. En el nombre de Jesús, su pueblo dice, amén. Cualquier necesidad que tenga, hermanos y hermanas aquí, que quieren orar con ustedes, Dios me los bendiga.